Muy buen día, queridos estudiantes. Reciban un cariñoso saludo de parte de la tía Sandra y de quien les habla, la tía Paola. Hoy, en nuestra clase, vamos a aprender a comparar datos utilizando medidas de posición. Esta es nuestra clase 10 de la unidad 4 y corresponde al viernes 20 de noviembre del 2020. Comenzamos nuestra clase recordando algunas cosas que son muy importantes, como por ejemplo, tener a mano nuestro cuaderno de matemática, nuestra goma, nuestro lapigrafito, nuestro texto Aptus y en nuestro cuaderno escribir la fecha del día de hoy y el objetivo de la clase del día de hoy. Comenzamos también observando lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la información contenida en esta imagen? Pues bien, tenemos enfrente nuestro dos diagramas de cajón que están representando los ingresos que tienen relación con el salario mínimo por género. Un grupo de varones, ¿cierto? Y un grupo de mujeres. ¿Qué podemos concluir al observar estos diagramas? ¿Qué comparación podríamos realizar? Pausen el video y observen. Bien, lo primero que podríamos decir, ¿cierto?, es que el salario promedio de mujeres es menor que el salario promedio de los varones, ya que los valores son más extremos. Es cosa de que observen cuál es el valor extremo, el valor mínimo y máximo de las mujeres y el valor mínimo y máximo de los varones. También podemos decir que el cuartil 1, 2 y 3 son más altos para los varones. Y además, también observando ciertos diagramas, podemos concluir que más del 50% de los salarios de promedio de los varones o medio de los varones son mayores que el salario promedio o medio para las mujeres en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Concluyeron lo mismo que yo? Perfecto, continuamos avanzando. Como ya es parte de nuestras clases, vamos a desarrollar nuestro cálculo mental. En esta ocasión vamos a partir con la observación de la información que nos entrega la siguiente tabla. Nos señala la cantidad de televisores que existen por casa. Por un lado tenemos, cierto, que en algunas casas tienen 1, 2, 3 y hasta 4 televisores. Y por otro lado, la cantidad de personas que tienen ese número de televisores. 18 por un lado, 32, 56 y 74 personas. ¿Qué debemos hacer? Sumar el total de la muestra. O sea, sumamos 18 más 32 más 56 más 74 para saber cuánto es el total de nuestra muestra. Cuántas personas fueron entrevistadas para saber esta información. Luego, vamos a calcular e interpretar los valores de los cuartiles que representan los datos de la tabla. Es más fácil, como ayuda de memoria, recuerden que calculen la mediana o el cuartil 2 para luego calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Pausen el video y desarrollen en sus cuadernos. Bien, pasado un tiempo prudente, vamos a ir revisando. Vamos a calcular primeramente la mediana o el cuartil 2, sabiendo que nuestra muestra total es de 180 personas. La mediana corresponde a 90 y 90 corresponde a 3 teles y es la mediana de los datos. Muy bien. Luego vamos a calcular el 25%, ¿cierto?, de nuestra muestra, que corresponde al cuartil 1. Y ese valor es
45 y corresponde a 2 teles. Por último, vamos a calcular el cuartil 3 o el 75% de nuestra muestra, que corresponde a 135 personas y se refiere a las personas que tienen hasta 4 teles. ¿Coincidieron en los resultados? Muy bien. Y si no es así, hagan las correcciones correspondientes en su cuaderno. Para poder comparar datos utilizando las medidas de posición, es importante que recordemos qué es un diagrama de cajón. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de cajón? ¿Y qué necesitamos para realizarlo? ¿Qué propiedades se deben cumplir para realizar un diagrama de cajón? Entonces nos preguntamos, ¿qué necesitamos calcular para realizar un diagrama de cajón? Primero, para poder comparar dos diagramas de caja o cajón, debemos recordar sus componentes. Eso es súper importante. Y para eso vamos a partir observando el siguiente esquema. ¿Qué podemos ver en ese esquema? Valores extremos como el valor mínimo y máximo, y podemos ver los cuartiles 1, 2 y 3. Y respondiendo a las preguntas que nos hicimos al comenzar, que en relación a qué es un diagrama de cajón, podemos decir que es una caja rectangular que representa información de una población o muestra. Describe información como los cuartiles y los valores mínimos y máximos de los datos. Estos se representan en segmentos a los lados de la caja y corresponden a los bigotes. Para realizarlo, ¿cierto? Necesitamos primero que todo ordenar los datos de forma creciente. Eso quiere decir del más chico al más grande. Luego debemos reconocer el menor y el mayor valor en los datos que tenemos. Un tercer paso es reconocer la población de los cuartiles. ¿A cuánto equivale cada cuartil, cierto? Seguidamente, ubicar estos datos obtenidos en el paso 2 y 3 y ubicarlos en una recta. Por último, dibujamos la caja entre el cuartil 1, 2 y 3 y los bigotes entre los valores máximo y mínimo. Debemos tener presente y no olvidar lo siguiente, que una distribución de datos es más homogénea que otra si los bigotes del diagrama son más cortos y su mediana está ubicada cercana al centro del cajón. ¿Qué quiere decir? Que la muestra sea o que la distribución de datos en realidad sea más homogénea. Significa que la distribución de datos tiene poca dispersión. Entonces, esta distribución está más cerca del valor central, por lo tanto la hace mucho más representativa. En el caso contrario, la distribución es heterogénea. ¿Qué quiere decir que es heterogénea? Que la distribución tiene mucha dispersión, tiene alta dispersión, lo que hace que el valor central sea poco confiable. También debemos tener presente que si los bigotes de un diagrama son muy largos, se dice que la distribución representada tiene valores atípicos. Eso quiere decir que hay observaciones o valores que se alejan de manera poco usual del resto de los datos con los cuales estamos trabajando. ¿Cómo comparar muestras usando medidas de posición? ¿En qué nos fijamos en la clase anterior para comparar los diagramas? Como les decía al principio, debemos tener presente y no olvidar que para comparar distribuciones de datos representadas en diagramas de cajón, primero debemos identificar las medidas de posición, en este caso los cuartiles y los valores extremos, valores mínimos y máximos. Debemos compararlas, ¿cierto? Y luego obtener conclusiones acordes o que tengan relación con los diagramas de cajón que estamos observando. Llegó el momento de que practiquemos y vamos a practicar juntos, ¿ya? Lo vamos a hacer a través del siguiente ejemplo. El ejemplo dice así:
Andrea comenzó a trotar hace 3 meses y ella siente que ha tenido un avance considerable en el tiempo que demora en recorrer la misma distancia. Con los registros diarios construyó los siguientes diagramas de cajón. Observemos. Pueden ver que hay 3 diagramas de cajón que representan al primer, al segundo y al tercer mes de entrenamiento. Es importante que observen bien los registros diarios y los valores que se señalan en cada diagrama de cajón, al igual que los bigotes. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse del avance de Andrea a partir de los diagramas de cajón? Recién observábamos los diagramas que elaboró Andrea, ¿cierto? Lo primero que haremos es comparar los valores máximos y mínimos de los diagramas. Para este punto nos vamos a ayudar de una tabla. Siempre es importante acomodar la información en una tabla porque permite que el trabajo sea más ordenado. La primera tabla corresponde al tiempo mínimo y máximo empleado por Andrea para recorrer la distancia y la diferencia que existe entre estos tiempos durante el primer, segundo y tercer mes de entrenamiento. Por otro lado, vamos a identificar los cuartiles y también nos vamos a ayudar con una tabla. Ya les decía que a través de una tabla el trabajo es más ordenado. El valor de los cuartiles, ¿cierto?, del primer, segundo y tercer mes de entrenamiento. Comenzamos. El primer mes de entrenamiento, el tiempo mínimo empleado para recorrer una misma distancia fue de 55 segundos y el máximo de 70 segundos. La diferencia entre estos tiempos fue de 15 segundos. Segundo mes, 50 segundos. Tiempo máximo, 60 segundos. La diferencia es de 10 segundos. Pero ya al observar podemos darnos cuenta de que el segundo mes fueron disminuyendo los tiempos empleados, tanto los tiempos mínimos como máximos. Veamos qué sucedió el tercer mes. El tiempo mínimo empleado para recorrer esa distancia fue de 40 segundos y el máximo fue de 54 segundos. La diferencia fue de 14 segundos. Solo al observar los valores de los tiempos mínimos y máximos durante estos 3 meses podemos decir que fue disminuyendo el tiempo. Por otro lado, vamos a ver a cuánto equivalen los cuartiles 1, 2 y 3 durante estos 3 meses de entrenamiento. El primer mes tenemos cuartil 2, 66, que corresponde a la mediana, ¿cierto? Y cuartil 1, 60 y cuartil 3, 68 segundos. Segundo mes, cuartil 2 o mediana, 55, cuartil 1, 53, cuartil 3, 58 segundos. Ya también la gráfica nos indica que el segundo mes los valores de segundos fueron disminuyendo. Veamos qué pasó el tercer mes. Cuartil 2 o mediana, 50 segundos, cuartil 1, 49 segundos y cuartil 3, 52 segundos. Ahí tenemos toda la información completa y podemos concluir que también fueron disminuyendo los tiempos representados por los cuartiles 1, 2 y 3 durante o a lo largo de estos 3 meses de entrenamiento. Comparamos e interpretamos los valores obtenidos en el ejemplo que estamos realizando. ¿Cómo lo hacemos? Podemos dar respuesta a las siguientes preguntas ahora. ¿Cómo fueron variando los tiempos máximos y mínimos de Andrea? Podemos decir que los tiempos máximos y mínimos de Andrea fueron disminuyendo al cabo de estos 3 meses de entrenamiento. ¿Cómo varió la mediana en los 3 meses? Varió de manera en que podemos señalar que disminuyó, ¿cierto? Fue de más a menos. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo máximo y mínimo registrado en los 3 meses? La diferencia es de 30 segundos porque por un lado tenemos un valor máximo
al comienzo, ¿cierto?, durante el primer mes de 70 segundos y finalmente en el tercer mes tenemos un valor de 40 segundos para recorrer la misma distancia. Y al realizar, por supuesto, la resta, podemos determinar que la diferencia es de 30 segundos. Para concluir o para terminar con este ejercicio, podemos decir que el entrenamiento ha dado resultado, pues la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Podemos también decir que tarda menos segundos en recorrer la misma distancia desde el primer mes de entrenamiento hasta el tercer mes que está entrenando. La diferencia también entre el valor máximo y el valor mínimo fue disminuyendo mes a mes. Y la diferencia intercuartil también fue disminuyendo mes a mes. Espero que hayan tenido los mismos resultados, que hayan comparado de la misma manera y si tienen diferencias, por supuesto, irlas corrigiendo. Estamos llegando al término de nuestra clase. Es hora de despedirnos. Pero antes de despedirnos, queremos decirles las palabras mágicas. Mis palabras mágicas para hoy, las palabras mágicas de la tía Sandra para hoy, son las siguientes. Tú puedes. Tú puedes a pesar del cansancio, tú puedes a pesar de esta pandemia, tú puedes a pesar de que a lo mejor estás aburrido en tu casa, que hay cosas que no logras entender bien como si estuviéramos en la sala de clase, pero nunca olvides que tú puedes. Y como tú puedes, no olvides completar tu formulario correspondiente a la evaluación formativa de la clase del día de hoy. Y también tú puedes hacernos las consultas pertinentes a la tía Sandra o a mí si tienes dudas respecto de algún ejercicio o de algo que fue trabajado en la clase y no lograste entender. Nos vemos en la próxima clase. Un gran abrazo.